El 15 de abril de 1957, todo México se estremecía con la noticia de la muerte de Pedro Infante, quien a sus apenas 39 años perdía la vida en un accidente aéreo cuando viajaba en su avión de Mérida a Yucatán, a la Ciudad de México. Como siempre sucede cuando muere un artista grande, hay muchos que creen que siguen con vida, pero a diferencia de otros artistas, en el caso de Pedro Infante apareció un personaje en 1983 que hasta la fecha muchos creen que en verdad era Pedro Infante. ¿Cuándo fue que murió en realidad el gran ídolo de México? ¿Qué fue de la vida de Antonio Perlo antes de 1983? ¿Están fundamentadas las teorías que dicen que Antonio Perlo en realidad era Pedro Infante? Pedro Infante murió el lunes 15 de abril del año de 1957 en un accidente aéreo. Junto con el sinaloense perdieron la vida otras 3 personas: el piloto Víctor Manuel Jara Lorca, el mecánico Mariano Bautista y Ruth Russell, quien tendía ropa en el patio de su casa donde cayó el avión. Vale la pena recordar que ese no fue el primer accidente aéreo en el que se vio envuelto Pedro Infante. Previamente había estado presente en otros 2. Producto de uno de ellos, el ídolo de México tenía una placa de titanio y una cicatriz en la cabeza. Al parecer, su suerte ya estaba echada, pues un día antes intentó viajar en una aerolínea comercial hacia la Ciudad de México, pero no encontró boleto. Pedro Infante decidió entonces copilotear una nave de transportes aéreos mexicano, pero perdió altitud a los 10 minutos de despegar. Cayó y explotó, calcinando completamente a los tripulantes. El cuerpo de Pedro Infante solo pudo ser identificado gracias a una supuesta pulsera de oro, además de la placa metálica que tenía en la cabeza. Obviamente no se mostraron fotos del cuerpo sin vida del oriundo de Mazatlán, Sinaloa, debido a las condiciones en las que perdió la vida, por lo que comenzaron a circular rumores y teorías de conspiración como las que hemos escuchado en otros ídolos como Elvis Presley, Michael Jackson, Jenny Rivera o Juan Gabriel, que en realidad no están muertos, sino que habrían fingido su muerte, actos de la fama y queriendo vivir tranquilamente lejos del ojo público. Las teorías que involucran a Pedro, de quien aspectos insólitos sobre su muerte se han rumorado al paso de los años, dando pie a especulaciones sobre que el cantante siguió vivo muchos años más en algún lugar de México. Una de las teorías más sonadas de aquel 1957, una de las teorías más sonadas de aquel año de 1957 fue que el ídolo quiso manejar la narrativa de su fallecimiento tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones en sus extremidades, por lo que presuntamente se había rehusado a que el público lo viera con deformidades y problemas para caminar. Algunas teorías sobre su muerte, los cuales pusieron en duda cómo se dio el accidente. También se especuló que tras fingir su muerte, Infante vivió en Mérida, alejado de la gente en una finca. Hay versiones que refieren que Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán, entre ellas hoteles y sitios en los lugares en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona. Otra más de las teorías fue que los matones que fueron contratados para eliminar al Mil Amores se arrepintieron de último momento, por lo que tomaron la decisión de secuestrar al actor y mantenerlo con vida. Otra teoría, por la más hilarante, cuenta que el ídolo del pueblo habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política, quien, loco de celos al enterarse de la traición de su amor, dio la orden de deshacerse del artista. Se dice que Pedro habría sido trasladado a las Islas Marías, donde años antes había grabado una de sus películas, pero según se cuenta, uno de sus custodios habría tenido misericordia de él y lo soltó en la costa nayarita, donde se rumora que deambuló por años como indigente. Pocas semanas después del fatídico accidente en 1957, que públicamente le quitó la vida al artista, tomó relevancia el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tendría escondido a Infante en un rancho cercano a Pachuca Hidalgo. Esto, aunque el mismo de México fuera uno de los hombres que cargaban el féretro. Al paso de los días, el mismo Cantinflas alimentó el mito asegurando que Pedro Infante estaba vivo, aunque más adelante lo arregló, expresando que seguía vivo, pero en el corazón de todos los mexicanos. Se dice que en aquellos años, incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto, que por cierto estuve buscando videos de esa declaración y no los encontré. Hay quienes dicen que vivió en la región huasteca de Veracruz, otros que habitó en la Sierra de Chihuahua, otros que habitó en la Sierra de Chihuahua, donde desempeñó varios oficios. En esta entidad habría conocido a una familia que le prestó los apellidos Hurtado Borjón y posteriormente obtuvo un acta de nacimiento falsa que avalara su nueva identidad. En 1983, año en que murió Miguel Alemán, apareció un peculiar personaje que llamó la atención del público. Se trataba de Antonio Pedro Hurtado Borjón, un hombre que reunía todas las características del protagonista de Nosotros los Pobres: estatura, mismas cicatrices y ademanes, la edad que Pedro tendría en aquel entonces, y lo más sorprendente, la misma caligrafía, hecho comprobado con un perito español. 1957, diciendo Pedro Infante ha muerto. Pero amigos, Pedro Infante sigue vivo en el recuerdo de ustedes. Ustedes júzguenlo por sí mismos. 1989, el monstruo del bolero ranchero, Antonio Pedro. Aquí está, nada menos
esta gran tarde. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Tal era el parecido que no faltaba el admirador o reportero que abiertamente le preguntaba si era Pedro Infante, a lo que el artista ni desmentía ni confirmaba esa identidad. Se presume que no quería exponerse a que su familia sufriera represalias por parte del político que lo habría despojado de su vida y carrera artística, por lo que él solo se presentaba como Antonio Pedro a donde llegaba a cantar. A lo ancho y a lo largo del país, el público, el pueblo va a ver, a escuchar. Quiere escuchar a Antonio Pedro. Antonio Pedro. Y lo está corroborando. Antonio Pedro, éxitos y felicidades. Tengan presente, no se les vaya a olvidar. Antonio Pedro. Ya lo dijo. En el año de 1989 se presentó en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, donde una radio televisora de McAllen, Texas, le hizo un reportaje. Lo está decidiendo. El público ya decidió. Y Antonio Pedro dice, aquí estoy. Y aquí estoy. Es lo increíble. En lo increíble, y yo soy quien soy. Y no se parece a nadie. Oh, sí. Pero en ese mismo video mucha gente se acercó a él para comprobar si de verdad era Pedro Infante y si tenía la famosa placa de titanio en su cabeza. Del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Bueno, tiene los ademanes de él y yo le vi la cicatriz muy cerca. Nomás que quería tocarle aquí a ver si traía el platino, pero no se pudo. No se pudo. No se dejó quitar el sombrero. No sé, hay que esperar otra oportunidad. Muchas gracias. Pero no nos engañen. Yo quiero saber si eso no... No, si usted lo vio, no, usted no se va a engañar sola. ¿Para usted es Pedro Infante? Pues sí se parece bastante. Se parece, pero ¿tiene alguna duda? No, pues solamente viéndole el platino. Usted, la contestación es de usted, ¿verdad? Sí parece. Cómo no, gracias, muy amable. En 1991 se presentó en un programa de Telemundo de Los Ángeles llamado Cara a Cara, donde solo dijo que él era Antonio Pedro y nadie más. Le digo al público, damas y caballeros, por favor, tengan presente, no se les vaya a olvidar. Antonio Pedro, nombre artístico, nada más. Ese día lo acompañó su esposa, quien también era su manager, y ella negó rotundamente que él fuera Pedro Infante. Es Antonio Pedro siempre el que se ha presentado. Jamás de los jamases se ha tratado de presentar a otra persona. Sería indigno y sería malo de nuestra parte. En ese mismo programa entrevistaron vía telefónica a dos de los hijos del gran ídolo, Pedrito e Irma, quienes negaron rotundamente que él pudiera ser su papá, además de mostrarse indignados. A mí me molesta de sobremanera que, no que gane dinero, pues el señor tiene derecho a ganar dinero, pero que ¿por qué explotan la imagen de mi papá? ¿Por qué hacen creer a la gente que este señor es Pedro Infante, si en realidad, ojalá que viviera mi papá para que lo pusiera en su lugar a este señor? Yo he sabido que se presenta en tugurios, en lugares, en antros, en lugares desagradables y horribles, donde Pedro Infante, ¿tú crees, el mismo presidente de la República, tú crees que si supiera que Pedro Infante existe y vive, que no murió, no lo tendría en su lugar, estaría en Bellas Artes, estaría en el lugar más digno donde podemos tener al ídolo de México? Finalmente, en 1995 se presentó en TV Azteca y fue entrevistado por Pablo Latapí. Su única condición para asistir a dicha televisora fue que no se le preguntara nada de Pedro Infante. TV Azteca cumplió, pero aún así todas las preguntas las respondía con evasivas. Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. ¿Usted es del norte, del noroeste, del noreste? ¿Usted es de Sinaloa? Yo soy del norte del país, es todo. ¿Antonio Pedro se parece a alguien? A Antonio Pedro. ¿Admira a alguien Antonio Pedro? A mi país y a la gente de mi país. Oiga, es usted más enigmático que el acertijo de la película de Batman. ¿Por qué tantas preguntas sin respuesta? No, pero ¿cómo sin respuestas? Si estoy contestando, ¿qué pasó? Después de esto, las televisoras dejaron de prestarle atención y la fama que Antonio Pedro había alcanzado se fue para abajo y terminó cantando en bodas y quinceañeras.
Finalmente falleció en Delicia, Chihuahua, en el año 2013, supuestamente a la edad de 96 años. Fue enterrado en el panteón de la misma ciudad y cada año muchas personas visitan su tumba cada 15 de abril. En el año 2018 llegó a las puertas de la casa de transición del en ese entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México una persona llamada Refugio Leiva Narváez o Don Cuco, quien pidió justicia para Pedro Infante para reconocer al difunto cantante Pedro Antonio a través de los exámenes de ADN que sean necesarios. Que nos ayude a reconocer a Pedro Infante, ya que él pues no murió en el avión en 1957 como se nos ha hecho creer. Él murió hace 5 años en Delicias, Chihuahua, ya está enterrado. Hace un par de meses, para ser exacto, en el mes de abril, César Augusto Infante, supuesto nieto de Pedro Infante, en una charla con el youtuber Gurri, aseguró que agentes del gobierno subieron a la avioneta a una persona con rasgos similares a las de Pedro Infante, con los que las autoridades pudieron darlo por muerto. César Augusto afirmó que mientras estaba en una relación con el Adorantes, también lo estaba con 2 mujeres, desde maridos con otras 2 mujeres, 2 actrices extranjeras, quienes estaban muy ligadas al poder. Según su narrativa, Pedro Infante era apoyado por políticos poderosos mexicanos y hasta por el narcotráfico, pero sostuvo relaciones con las actrices Christian Martel, quien era francesa y fue la segunda Miss Universo de la historia, y que a la postre sería la esposa de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán, y Sarita Montiel, de origen español. Supuestamente Pedro Infante había dejado embarazada a Christian, y cuando el expresidente se enteró, hizo que practicaran un aborto para que nadie se enterara y pudiera casarse con su hijo. Y más adelante, también Sarita Montiel resultó embarazada, pero para que no le pasara lo mismo, lo escondieron en secreto. Dieron a luz a una hija y después la dieron en adopción, que actualmente se llama Marta Rodríguez. Después comentó que cuando Irma Adorantes se enteró, como era una jovencita de apenas 14 años, sintió celos y fue a decirle directamente a los políticos: miren al que los está apoyando, él les está bajando a las mujeres. A lo cual entraron en rabia y decidieron matarlo en vida. Después de lo del avionazo, lo tuvieron encerrado durante mucho tiempo en distintas cárceles mexicanas, como la mítica Lecumberri en las Islas Marías. Pero al fallecer Miguel Alemán, lo soltaron con la condición de que mantuviera un perfil bajo, según cuenta César. Cuando él salió, se puso a cantar en algunas cantinas, pero la gente lo empezó a reconocer. Y cuando el gobierno se enteró, entonces mandaron a sus hombres a darle un levantón y le dieron una paliza tan fuerte que hasta perdió la memoria. Entonces lo tiraron en la sierra de Oaxaca, donde una familia lo encontró y lo ayudó. Un día, mientras veía la televisión una película de él, dijo: "Este soy yo", y recuperó la memoria. Entonces volvió a cantar y por seguridad de él no podía decir quién era en realidad. Era un hombre que tenía una buena alimentación en la época del cine de oro, a un hombre que después sufrió 26 años, tortura, mala alimentación. ¿Cómo lo quieren ver? Igual. Pero Antonio Pedro sí tenía parecido. O sea, sí se parecían como que. Ah, pues es el mismo. Sí, sí, pero o sea, la gente, o sea, aunque... También relató que su padre, Luz Infante, iba a decir la verdad, pero cuando se dirigía a hablar con los medios, sufrió un accidente en extrañas circunstancias en mayo de 1987. Cabe recalcar que César Augusto Infante es nieto no oficial de Pedro Infante, ya que su papá, Luz Infante, es hijo de Piedad Casañas, quien fue la niñera de María Luisa, primera esposa de Pedro Infante, y con quien supuestamente el actor tuvo un romance. Y en 1951, de ese romance nació Luz Infante. Cuentan los relatos de la época que al poco tiempo de nacido, Pedro Infante llevó al pequeño a su casa y lo dijo: "Este es mi hijo y me lo tratan como tal". Pero lejos de llevar sus apellidos, fue registrado con el nombre de Pedro Antonio Suárez Casañas y no es reconocido como hijo de Pedro Infante por la familia oficial del gran ídolo de México, aunque en su momento la mamá del inmortal sí lo reconociera como su nieto. Ya de grande decidió lanzarse como actor y cantante, tomando de nombre artístico los apellidos al revés de su supuesto padre, y muchos dicen que era el hijo que más se parecía a su papá. En la misma entrevista, César Augusto, que por cierto actualmente está buscando lanzar su carrera como cantante, arremetió en contra de la familia oficial, quienes son los que cobran las regalías del gran ídolo. Porque tienen miedo de que les digan las personas que le dan las regalías todavía: ya no vas a recibir un peso. A eso tienen miedo. Tienen miedo a que no saben trabajar. Perdón que lo diga, Jonathan. En esta vida hay que saber trabajar. Hay que salir a ganarte el pan de cada día. Ellos no. Ellos quieren vivir de la fama de Pedro Infante. Qué triste, ¿no?
También su historia tiene algunas inconsistencias y fechas que no coinciden, como por ejemplo que Cristian Martel se casó con Miguel Alemán antes de llegar a México, incluso que cuando fue la muerte de Pedro Infante, Irma Dorantes ya tenía en realidad 23 años. Ella tenía 14 cuando filmó Los Tres Huastecos junto a Pedro Infante en 1948, que es ahí donde muchos dicen que inició su romance. Y posteriormente en 1952, cuando ellos se casaron, ella ya tenía 19 años de edad. En cuanto a la historia de Antonio Perlo, en la prensa escrita hay un testimonio de una persona que dijo que conoció tanto a Pedro Infante como a Antonio Perlo y asegura que no eran los mismos. En el año 2018, en una entrevista para El Heraldo de Chihuahua, Rosendo Navarro Armendáriz, presidente de la Fundación Emiliano J. Lai, quien es conocido en Delicias, Chihuahua, por su afición a la historia, recuerda con claridad que el cantante sinaloense se presentó a principios de 1957 en la Plaza de Toros de Delicias, todo un evento que estuvo marcado por varias anécdotas. Navarro descarta que Antonio Perlo y Pedro Infante hayan sido la misma persona, pues asegura que él conoció a los dos. Conocía al verdadero Pedro Infante y también a José Hurtado. Conocí al verdadero Pedro Infante y también a José Antonio Hurtado Borjón. Era el llamado Pedro Infante de Delicias. Era una persona parecida, no completamente parecida, pero le daba cierta semejanza. Y luego se esforzaba por imitar la voz del gran ídolo Pedro Infante. Dijo, refiere que Antonio Perlo se dedicaba a reparar máquinas de coser y muchos vecinos lo conocían porque iba de casa en casa por si había trabajo que podía realizar. En su rato libre se reunía con sus amigos en una peluquería de un señor conocido como Lico, donde cantaba y tocaba la guitarra y en ocasiones se presentaba en carpas. En Delicias, Antonio Perlo tenía un hermano de nombre Pablo, al que le apodaban el Güero, y que se dedicaba a la venta de ropa, según mencionó Rosendo Navarro. Por su parecido con Pedro Infante, hubo personas que aconsejaron a Hurtado Borjón irse a la Ciudad de México para probar suerte como artista. Inclusive, yo recuerdo la gorra que ahí trae puesta, señaló Navarro mientras mostraba una fotografía. Creo ahí se cooperaron para comprársela. Lo arreglaron, el bigote, ahí en la peluquería se lo arreglaron, y ahí mismo hicieron la colecta para que se fuera a México, asegura. Además señaló que Antonio Perlo vivió un tiempo en un cuarto que le rentaba un fotógrafo de nombre Goyo Noé, en la esquina de la calle 4 y avenida 3 Poniente, donde actualmente se encuentra un negocio de comida. Y él no es el único que se acuerda de Antonio Perlo, sino un peluquero que tiene su negocio en la avenida Segunda Poniente de la ciudad de Delicias recuerda haber visto al cantante cuando caminaba por las calles del centro, ya que su oficio era arreglar máquinas de coser. Comenta que su peluquería llegaba con frecuencia a Pablo Hurtado, hermano del cantante, por lo cual asegura también que Antonio Perlo y el ídolo del pueblo no eran la misma persona. Incluso afirma que Hurtado Borjón tenía su casa en la colonia del Empleado. Ya en este año 2022, en el 65 aniversario de la muerte oficial de Pedro Infante, don Rosendo Navarro dio otra entrevista a un periódico llamado El Diario de Delicias, donde dice que tiene fotos y libros con que demostrarlo, la historia de cuándo nació y cuándo murió y cuántos hermanos eran. A preguntarle si había conocido en persona a Antonio Perlo y a Pedro Infante, él dijo, a los dos los conocí. También aseguró que para nada cantaba igual al extinto ídolo de México. También dijo que Antonio Perlo nació en el año de 1929, mientras que Pedro Infante nació en el año de 1917, lo que significaría que Antonio Perlo es 13 años menor que Pedro Infante. En cuanto a qué es verdad y qué es mentira, realmente no lo podemos saber. Ahora sí que lo único cierto es que la muerte oficial de Pedro Infante fue el 15 de abril de 1957. Ya lo demás son simples especulaciones y nadie va a poder probar que realmente Antonio Perlo sea Pedro Infante, como tampoco podrán probar que no murió realmente ese día. Así que, bueno, la mejor opinión pues la tienen ustedes. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que creen. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día? Que todo insista siempre en que ha muerto Pedro Infante, para que no olvidemos que bajo su cruz descansa eternamente, para que viva en el recuerdo de todos nuestros años. Nosotros, que lo vimos subir desde el comienzo hasta ser declarado el mejor actor del mundo, que conocimos su intimidad sencilla y generosa, que tuvimos en él manjar de amigos, nosotros y el pueblo, su pueblo, sabemos que Pedro Infante ha muerto, pero seguirá cantando en lo más hondo de nuestro corazón.